Les damos la bienvenida a este Foro UNIR, donde hoy vamos a hablar de la integración digital de América Latina, pero con un dato o una información que es bien interesante, y es ¿qué lecciones puede tomar América Latina de la experiencia de ese mercado único digital europeo? Y para desarrollar este tema tenemos en la co-conducción, nos acompaña, y hoy por suerte aquí en el plató, está con nosotros José Cepeda, diputado del Parlamento Europeo. José, bienvenido, qué bueno tenerte presencialmente aquí en el Un placer, set. Jorge, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Un placer. Bueno, hoy tenemos un tema en el que tú además vienes trabajando, ¿no? Porque finalmente cuando hemos hablado en eventos anteriores contigo, hemos hablado de ciberseguridad, hemos hablado de privacidad, de muchos temas que nos interesan a los ciudadanos. Pero hoy el foco está en un público que tenemos que viene y que está conectado mayoritariamente desde América Latina, ¿eh? Tenemos gente conectada en este momento, José, desde Colombia, desde Argentina, tenemos gente conectada desde Perú, desde Chile, varios países que se conectan para participar de este foro. Así que creo que, José, hoy el tema realmente es muy interesante porque América Latina efectivamente todavía está muy desarticulada en materia de integración tecnológica. Sí, sin duda, lleva razón. Yo creo que es muy interesante ver también ejemplos y experiencias para ver de qué forma se puede cohesionar todo el sistema, el ecosistema, en este caso latinoamericano, que hay países que toman buenas referencias y dan saltos muy importantes, pero es verdad que otros no tanto. Entonces yo creo que es muy interesante el ponerlo en común, sobre todo para seguir avanzando. Desde el Parlamento Europeo tenemos algunas iniciativas. De hecho, dentro de unas semanas la Comisión Eurolat nos vamos a reunir en Lima con parlamentarios de toda Iberoamérica para precisamente poder compartir, ¿no?, experiencias e ir dando pasos. Ahora mismo Europa está abordando de una forma muy intensa el abrirse, ¿no?, a otras relaciones atlánticas, por poner un ejemplo, ¿no? Y es verdad que Latinoamérica para nosotros es una prioridad. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado, pero antes también decirle al público que está conectado que pueden dejar sus comentarios o pueden enviar sus preguntas a través del chat y las iremos poniendo aquí en común. Vamos a saludar ya a nuestro invitado que nos está acompañando. Es Manuel Lluvero, Project Manager de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar en este foro. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Manuel, nos está viendo público fundamentalmente desde América Latina. Y creo que la primera pregunta es, bueno, que nos hables un poco de qué es FIAP y sobre todo, además de qué es lo que hacen, ¿no?, ¿en qué sectores es donde están trabajando de manera más acentuada? Pues perfecto. Bueno, pues FIAP es una entidad del Sistema de Cooperación Española. Estamos adscritos al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España y estamos especializados en la promoción de políticas públicas. Venimos trabajando en más de 120 países, en sectores clave: justicia, seguridad, digitalización, presupuesto, clima y cambio climático, Estado de Derecho. Y en el día a día, en nuestra forma de trabajar, la forma que tenemos de colaborar con instituciones nacionales o locales a través principalmente de proyectos de la Unión Europea es a través de la realización de intercambios entre pares, fundamentalmente. También hacemos acompañamientos en reformas o en diseños de marcos normativos y facilitamos espacios de diálogo tanto político como técnico. Y lo hacemos, diría, a través de un enfoque siempre participativo y de codiseño o de creación de acciones dentro del marco de estos proyectos. Yo pienso que esto es clave para el éxito de las intervenciones que realizamos, que son cooperación española y cooperación europea, y también para la sostenibilidad de los proyectos que estamos implementando. Manuel, pero en el caso particular del trabajo que ustedes llevan a cabo, esa
esos intercambios, esa colaboración, surge a partir de una solicitud de un país o de las autoridades de un país? ¿O hay una iniciativa también europea de acercarse, por ejemplo, a países de Latinoamérica, que es el tema central de este foro hoy, para precisamente ofrecerles esa colaboración? Sí, trabajamos dentro de programas marco de cooperación firmados por la Unión Europea con distintas regiones, en el caso de América Latina, que dan respuesta a unas necesidades que se han identificado a nivel político. Esto luego al final se plasma en programas o en proyectos que la CIA, junto con otros socios europeos, se encarga de implementar. Nosotros al final tenemos el rol de agencia implementadora acreditada por la Unión Europea como pilar ASES para llevar a cabo este tipo de proyectos. Hola Manuel, ¿qué tal? Un placer saludarte también personalmente. Te quería hacer una pregunta. En este contexto, como bien sabes, lo comentábamos al principio, ahora desde la Unión Europea, ¿no? Cada vez más estamos acercándonos a América Latina, como tú muy bien decías, de una forma de tú a tú, ¿no? Para intentar cooperar, colaborar, construir juntos. Fíjate que uno de los debates que estamos teniendo cada vez más intensos, hablando de las grandes estructuras financieras, comerciales, ¿no?, es el proyecto de Mercosur. Un proyecto, sin lugar a dudas, desde el punto de vista europeo, muy, muy importante. Claro, hablar de Mercosur también tiene mucho sentido hablar de ecosistemas digitales, ¿no?, desde el punto de vista del desarrollo, por ejemplo, que hemos tenido en Europa. Me gustaría preguntarte, tú como experto, ¿cómo ves esa aproximación o ese acercamiento en el desarrollo de infraestructuras, ecosistemas digitales que se estén implementando, en este caso, en el ámbito de América Latina? Bueno, desde nuestro caso trabajamos directamente con Mercosur, tengo que decir, pero sí que entendemos que la cooperación con organismos de gobernanza regional es fundamental, sobre todo para llevar a cabo acciones en términos digitales ahora mismo, que es lo que nos toca en la charla de hoy. Es necesario tener interlocutores que tengan una serie de valores compartidos, que exista una interoperatividad de normas y de principios que son los que articulan los proyectos en los que trabajamos. O sea, realmente es importante trabajar no solo con Mercosur, sino con cualquier tipo de actor a nivel regional que pueda canalizar una visión compartida por parte de los estados latinoamericanos en temas de desarrollo digital. Manuel, nos preguntan, conectados a través del chat, nos remarcan algo que no es un tema menor, sobre todo cuando uno mira ciertos países de América Latina. Por ejemplo, el caso de Colombia, que tiene un amplio sector rural. Bueno, la Argentina también. Ni hablemos del caso de Brasil, con el tamaño que tiene el país. Entonces, la pregunta es, vale, ¿qué ideas o propuestas, ¿sí?, a partir de la experiencia del mercado en Europa pueden ser las más efectivas para contribuir a la reducción o a la eliminación de esa llamada brecha digital, que es un tema del que hablan todos los gobiernos en América Latina, ¿no? Llegan con sus propuestas y es, vamos a reducir la brecha digital. Luego la realidad muestra que los resultados suelen ser bastante modestos. ¿Qué lecciones se pueden obtener de lo que en algún momento también fue la brecha digital en Europa? Sí, es una muy buena pregunta. Yo creo que al final la brecha digital es una realidad, no solo con el sector rural, sino también a nivel social. Por poner algunas ideas en la mesa, podríamos hablar sobre todo de la necesidad de invertir en infraestructura, en conectividad, ya sea fibra, 5G, satélite, conectividad que llegue a zonas rurales. Y no nos engañemos, el sector público no siempre tiene suficientes fondos para cometer inversiones tan amplias. Por eso yo creo que una de las experiencias que tenemos en Europa también, que es bastante positiva, son las alianzas público-privadas que permiten movilizar esta inversión. Creo que José seguro que lo conoce también. El proyecto Global Gateway, o esta iniciativa Global Gateway, mejor dicho, está dirigida un poco a fomentar estas inversiones, estos partenariados público-privados, que yo creo que son fundamentales. Pero tampoco podemos hablar de reducir la brecha si no abordamos el tema de la alfabetización digital. Invertir en formación a medida, sea gratuita, sea offline, certificados son necesarios al final que permitan tanto la movilidad de profesionales como la validez de certificaciones a nivel regional que permitan pues ese progreso, ¿no?, y esa adaptación de los cursos en un entorno tan cambiante como es lo digital.
Y por poner algunos ejemplos, no solo europeos, también, por ejemplo, el proyecto GIGA de UNICEF y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, por poner este ejemplo, que realiza bastante buena movilización de fondos privados y públicos y utiliza las escuelas en fondos rurales como nodos de conectividad a partir de los cuales partir. Esto en África se ha ido copiando, hemos visto por nuestra experiencia en países como Ruanda también. El proyecto Vela también es una buena fuente de inspiración, diría yo, y es un ejemplo perfecto de cooperación birregional entre América Latina y la Unión Europea. Estamos hablando del cable submarino que conecta Portugal con Brasil y que después se ramifica en lo que es el Vela-T para dar conectividad por tierra a distintas regiones, ¿no?, del continente. La idea aquí es impulsar la educación, considerar la academia y la ciencia como vectores fundamentales, y se hace a través de un consorcio de la Unión Europea y América Latina. Yo creo que el éxito está claro y se cristalizó en 2023, cuando ahora se va a hacer una segunda fase para dar cobertura al Caribe. En España tenemos también algunos ejemplos que son interesantes. El proyecto único banda ancha. La idea de este proyecto es llegar hasta las zonas rurales con internet de 100 megas, y se hace, de nuevo, con partenariados público-privados por la necesidad de invertir en infraestructura, como venía diciendo. Se hace con convocatorias públicas para desplegar infraestructura, y quien la despliega al final son operadores privados. Se utilizan fondos europeos también para esto. Esto lo canaliza nuestro Ministerio de Transformación Digital y viene recogido en el Plan de España Digital. Y por poner algunos puntos un poco más, podríamos hablar del Kit Digital en España, que también canaliza fondos Next Generation, que están efectivamente dirigidos a reducir esa brecha digital apoyando a pymes. Es necesario no solamente que las grandes empresas multinacionales tengan accesos a puntos digitales, sino que también las pymes puedan digitalizarse, tener acceso a software y hardware financiado por el sector público. Y esto creo que es interesante porque España es un país cuyo sector productivo fundamental son pymes y autónomos. Esto también le pasa a América Latina, por tanto hay un paralelismo bastante interesante. Desde FIAT también estamos trabajando en proyectos de conectividad en Costa Rica, estableciendo laboratorios de pruebas que permitan tanto a la academia como a pymes realizar a bajo coste o a coste cero pruebas de conectividad 5G, intentando un poco reducir esa brecha que existe con las grandes empresas. Te quiero preguntar, José, a propósito de lo que nos decía recién Manuel. Para este tipo de inversiones, obviamente, se requieren presupuestos muy importantes, ¿no? O sea, con plata todo es más fácil, ¿no? Decimos. El principal problema que hay en una región como América Latina, donde primero tenemos unos grandes diferencias, digamos, esa desigualdad social que existe, pero después también hay un tema que es muchas veces difícil de hacer entender, y es ¿a dónde se dirige la inversión del Estado? Tú estás en el Parlamento Europeo y ahí obviamente se discuten presupuestos y llegan, entonces, y ahí es donde alguien, cuando se reúnen los parlamentarios, es tomar la decisión porque tú te encuentras, tomar la decisión de hacia dónde vas a dirigir la inversión. Claro, en América Latina muchos pueden decir, hey, ¿por qué deberíamos invertir, dinero público en el desarrollo de infraestructura tecnológica o de conectividad si tengo urgencias en sectores como, por ejemplo, salud, educación? ¿Cómo se podría argumentar por qué sería importante también invertir? Porque eso puede ayudar incluso a resolver parte de los otros problemas. Pero ahí te lo planteo a ti, porque esta discusión me imagino que se debe dar también en el Parlamento, según los países, ¿no? Sí, fíjate que Manuel además acaba de citar uno de los grandes, buques estrella de la inversión europea, ¿no?, que es el gran programa Global Gateway, ¿no? 1.800 millones de euros dedicados fundamentalmente a ese programa para incentivar todo tipo de proyectos de cooperación, precisamente en buena medida, ¿no?, también con América Latina. Pero tú, respecto a tu pregunta, claro que es importante hablar de digitalización de nuestras sociedades y de invertir en infraestructuras. Es verdad, como decía Manuel, que para ello es también imprescindible la responsabilidad y la corresponsabilidad con las empresas. Es decir, tiene que haber una colaboración público-privada para dotar a los países de esas infraestructuras que luego generan más recursos,
la digitalización de también a su vez de las pymes, el acceso a una mayor capacitación de la ciudadanía, y eso genera economía, genera un mayor crecimiento económico y genera un mayor bienestar. Cuanto mayor sea el acceso, digamos, de capas de la sociedad más desfavorecidas a esas nuevas clases medias que con el desarrollo de la economía van surgiendo, sin lugar a dudas se va generando una mayor estabilidad del país y también una mayor confianza y un mayor desarrollo en su capacitación, nuevos sistemas educativos, su mayor protección social, por ejemplo, en el ámbito de la sanidad, sin lugar a dudas. Y también, por qué no decirlo, a las personas mayores, cuando van llegando también a una época determinada de su vida. Por lo tanto, apostar por la digitalización es apostar por un nuevo modelo económico que va a facilitar también un mayor crecimiento económico al conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, no es una cuestión menor. Quien no apuesta hoy en día por el desarrollo tecnológico, y es uno de los ejes también que hemos implementado para salir de la crisis en Europa después del COVID-19, ¿no? Las energías limpias y la digitalización han sido dos pilares fundamentales. Quien no apueste por ello, obviamente no está apostando por el futuro de la economía de sus países. Por eso es tan importante también mostrar las experiencias que desarrollamos en Europa, pues para que ningún país en el mundo, en este caso ningún país del área latinoamericana, se quede atrás, ¿por qué no decirlo, no? Manuel, a propósito de lo que también menciona José, en América Latina en general tenemos, y lo digo siendo argentino, solemos mirar a que el Estado suele ser sinónimo muchas veces de corrupción. ¿Sí? Esto es una realidad. La mayoría de la gente piensa que los negocios en los que muchas veces entra el Estado suelen terminar teniendo resultados bastante flojos, de muchísimo costo y con después muchos funcionarios enriquecidos. Vamos, esta es la realidad de nuestro continente. O sea, esto lo podemos mencionar en Colombia, en Perú, en Argentina, en México, y es igual. Mi pregunta va a si crees que esa inversión, que tú hablas de la inversión público-privada, ¿tú crees en la experiencia del trabajo que haces en América Latina, realmente crees que los estados, los gobiernos están como en condición y en posición de poder abordar proyectos de inversión serios en materia de digitalización, o va a tener que ser, lo que ha pasado muchas veces en América Latina, dejar en manos del sector privado y que luego obviamente el consumidor final pague? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros no trabajamos directamente con el sector privado, somos una fundación de cooperación internacional del sector público. Habrá otras entidades que cooperen más con el sector privado, más estrechamente. Nosotros lo que hacemos es implementar proyectos ya diseñados por parte de la Unión Europea. Lo que sí que vemos es que es necesaria ese partenariado público-privado realmente para movilizar inversiones que limiten esa brecha. Desde luego, luego hay una serie de proyectos en los que nosotros, cuando tenemos que contar con el sector privado, y lo hacemos en ocasiones frecuentemente, lo realizamos a través de una ley que es transparente, que es la ley de contrato del sector público, de forma que el ciudadano puede estar muy tranquilo. A nivel latinoamericano, yo confío en que las instituciones son sólidas. Es verdad que puede faltar confianza en las mismas por parte del ciudadano, y eso es un punto en el que habría que trabajar y podríamos hablar largo y tendido del tema. Pero desde luego, al final, la movilización de estos capitales y la estructuración a través de organismos internacionales para precisamente dotar de transparencia y de eficiencia al uso de esos recursos es fundamental. No podríamos poner la mano en el fuego por nadie, seguramente, pero sí que creo que cuantos más medidas de control y más organismos internacionales puedan participar a la hora de hacer un uso equitativo y eficiente de estos recursos, pues será mejor, desde luego. No, lleva razón. Y además en el Parlamento Europeo, ahora mismo que acabamos de analizar prácticamente el descargo, ¿no?, que es la ejecución presupuestaria del Parlamento Europeo, somos muy férreos con ese tipo de cosas. Es decir, está muy bien facilitar recursos, desarrollar políticas de cooperación, pero hay que ser muy férreos también a la hora de garantizar que el dinero, al final, que es dinero público, es dinero de todos, sea con un objetivo claro y llegue hasta la persona que realmente lo necesita, ¿no?, a los países que lo necesitan y a los proyectos determinados, que se vea cómo se ejecutan, que se vea exactamente cómo se implementan. En ese sentido, lleva toda la razón Manuel, es decir,
Los europeos también somos muy exigentes para intentar evitar que ningún proceso, digamos, corrompa el objetivo final, ¿no?, de ese montante económico. Pero aprovechando que estamos hablando de estas cosas, me gustaría también preguntarle a Manuel, que no dejamos de desarrollar también la digitalización de esos países con nuevas estructuras que se vienen a dar según los países también se van digitalizando. Estaba pensando en este caso y me gustaría preguntarte en el ámbito de la privacidad, ¿no? O sea, partimos de países que prácticamente no están conectados, hablamos de romper la brecha digital ya que se empiezan a conectar, pero también es verdad que la experiencia que hemos visto en otros países más desarrollados es como todo ese desarrollo tecnológico también genera algunas vulnerabilidades con respecto a los derechos de las personas, ¿no? Fíjate que en Europa, uno de los bastiones, el único lugar del mundo, de hecho, donde se ha desarrollado una ley para implementar la inteligencia artificial con garantías es Europa, ¿no? Y está siendo de referencia, precisamente por eso, para muchos países latinoamericanos. Me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo crees que se está elaborando, desarrollando precisamente todo ese sistema de protección de datos de los ciudadanos según se van incorporando a la digitalización, ¿no? En Europa tenemos un Reglamento General de Protección de Datos compartido por los 27 países. Y me gustaría saber cómo va ese proceso de desarrollo de protección también y garantías de los datos de los ciudadanos latinoamericanos en ese ámbito del mundo, en ese contexto mundial. Sí, una pregunta muy acertada. Pues también vincula con la iniciativa del Global Gateway y el proyecto en concreto Alianza Digital. Nosotros desde FIAP implementamos el resultado número 1 de protección de datos dentro de este proyecto, que es parte de un buque insignia del Global Gateway, y va dirigido a la armonización de regulaciones y a la identificación de necesidades precisamente en materia de privacidad y protección de datos. ¿Qué estamos viendo en la región o qué se conoce ya en la región? Bueno, pues que hay una asimetría regulatoria clara. Hay más de 20 países, poco más de 20 países, que tienen legislaciones en protección de datos que están en vigor. No implica que todas estén igual de actualizadas. Sí que hay algunas que han tomado como inspiración incluso precisamente el Reglamento de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, el que nos aplica a todos, en concreto Chile y Brasil. Hay otros países, 11 creo que son, que están sin legislación todavía, aunque están haciendo esfuerzos normativos para avanzar en esta línea. Es importantísimo recordar que pese a todo el avance tecnológico que estamos teniendo, a más regulación en datos, más confianza y más intercambios va a haber. Por tanto, más comercio y más desarrollo a nivel económico y social. Aquí creo que es importante contar con un enfoque humanista cuando se empieza a regular en materia de datos. Por supuesto, luego podremos hablar de inteligencia artificial, pero no podemos hablar de inteligencia artificial sin quitándole peso a la protección de datos. La inteligencia artificial bebe de los datos. Hay países, como digo, que no tienen suficiente desarrollo normativo en protección de datos, complicado que luego puedan avanzar hacia regulaciones en inteligencia artificial sólidas o que den respuesta de manera eficiente a necesidades ciudadanas. Y hablando otra vez de organismos de gobernanza multilateral o más bien observatorios o redes a nivel regional en América Latina, pues la Red Iberoamericana de Protección de Datos merece cierta mención, ¿no? Ellos han elaborado unos estándares de protección de datos personales para los estados iberoamericanos. Esto fue en 2017, creo recordar. E igualmente han elaborado recientemente, en el 21, unas cláusulas contractuales modelo para fomentar o para favorecer las transferencias internacionales de datos. En un entorno tan digital como el que tú mencionas, José, efectivamente, no hay fronteras. Aquí todo se pasa inmediatamente, los datos. De hecho, los bits de los datos que estamos haciendo en esta conferencia pueden estar ahora mismo almacenados en un servidor en Kuala Lumpur. Va a depender. También hay una serie de implicaciones también en el dónde están nuestros datos. Y todo esto nos lleva a una pregunta que creo que compartimos tanto en Europa como en América Latina, y es necesario trabajar en la cultura de la privacidad, ¿no? En la sensibilización de lo importante que es la protección de datos y los riesgos que supone a la misma algunos de los avances digitales. Por eso pienso que el sector público tiene que jugar un papel preeminente a la hora de, digamos, escalonar o cuidar a los ciudadanos de que se vulneren sus derechos fundamentales. Qué interesante es lo que está planteando Manuel, ¿no te parece? Exactamente, exacto. Tenemos una pregunta, Camila Espinosa, desde Chile, nos escribe a través del chat y ella dice,
Chile tiene una estrategia nacional de inteligencia artificial, dice, y apuesta por la transformación digital del Estado. Pregunta Camila, dice, ¿qué tipo de proyectos conjuntos de innovación entre la UE y América Latina son los que podrían potenciar el desarrollo de capacidades técnicas y transferencia de conocimiento? ¿Es para mí la pregunta? Sí. Ah, sí, era para ti, perdón, Manuel. Sí, era para ti. Disculpame. Sí, desde luego, o sea, conocemos que Chile es uno de los países que más ha avanzado está a nivel regulatorio, no solamente en inteligencia artificial, sino en datos y también en ciberseguridad. Formas de trabajar con Chile o con otros países. Vuelvo a insistir en el proyecto Alianza Digital, es un marco perfecto para buscar consensos políticos, pero también acciones técnicas. Y por acciones técnicas me refiero a actividades de capacitación, a intercambios de conocimientos. Me oiréis decirlo varias veces por parte de FIA, pero al final trabajamos en esto, en el intercambio entre pares que mencionaba antes, en este knowledge exchange, o en el know-how, que tanto nos gusta decir en inglés, entre pares de administraciones o de sector privado. Y aparte es importantísimo contar un poco con el enfoque multiactor. Por aterrizar un poco todo esto se materializa en proyectos que tienen lugar a nivel regional o a nivel bilateral, en los que hay identificadas una serie de necesidades. Por ejemplo, se pueden identificar, como estamos haciendo a través del marco de Alianza Digital, que luego dan lugar a una serie de acciones técnicas que tienen formatos múltiples. Pueden dedicarse a organizar una serie de seminarios o una serie de acompañamientos normativos o de actualizaciones o modificaciones normativas de forma conjunta con los países socios. Yo creo que al final, por supuesto que incluso habría que ir un paso más allá, ¿no? Es decir, aparte de cómo trabajar Unión Europea con Chile, también Chile trabajar como foco regional, que ya lo está haciendo, en la región para favorecer que el resto de países también puedan acompasar o llegar a la velocidad un poco al nivel que tiene Chile en ciertos temas, como los que he citado anteriormente. Sí, es cierto. No, llevas razón. El otro día tuve la oportunidad, además, por ejemplo, de estar hablando con la gente de la agencia de Eurojust europea, y me hablaban del esfuerzo y los avances que está haciendo Chile, precisamente en una cooperación muy importante en el desarrollo de la justicia, ¿no? Y claro, uno dice, hombre, que el área latinoamericana tiene mucho que aprender de Europa. Bueno, pero también Europa tiene que aprender mucho, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, el cibercrimen, ¿no? De cómo Chile, por ejemplo, está combatiendo los grandes flujos, ¿no? de ciberterrorismo o en el ámbito de los narcodelincuentes, ¿no? Y es una cooperación muy interesante de unos con otros. ¿Cómo podemos aprender todos unos de otros precisamente para evitar algunas vulnerabilidades, ¿no? que nuestras sociedades pueden tener? En ese sentido, me gustaría también preguntarte, Manuel, ahora que lo has citado, la parte de la seguridad, ¿no? En concreto la ciberseguridad. Nosotros en Europa cada vez más el tema de las guerras híbridas y las ciberamenazas es una cuestión cada vez más candente, como comentábamos antes, ¿no? Según se van digitalizando nuestras sociedades, pues también tienen algunas vulnerabilidades. Hemos implementado la IDAS 2, hemos implementado la NIS 2, ¿no? En materia de ciberseguridad. Me parece que el primer país, hablando de Chile, que ha puesto en marcha una Agencia Nacional de Ciberseguridad han sido ellos, una ley marco de ciberseguridad, pero me gustaría saber si existe o se está desarrollando algún marco también, digamos, en este caso latinoamericano, de cooperación, implementando la ciberseguridad en ese espacio tan importante, ¿no? Bueno, hay proyectos de nuevo, o sea, en los que la ciberseguridad y la ciberresiliencia tienen un papel predominante. El componente, en este caso, lo llevan los socios franceses en ciberseguridad. Está trabajando precisamente en fortalecer las capacidades de los colegas iberoamericanos en este campo. Son muchas las amenazas que hay, pero no solamente son para América Latina, como tú lo decías, al final es que el entorno digital no conoce de fronteras, las amenazas y las oportunidades, pero las amenazas también van para todos a la vez. Entonces, creo que merece la pena también hablar del centro de formación LAC4, que está en República Dominicana, una iniciativa europea a nivel de capacitación, de análisis de políticas y de promoción de políticas, porque Chile es cierto que tiene una estrategia de respuesta a incidentes de ciberseguridad. Es cierto que igual que con protección de datos nos damos cuenta que en la región
hay una asimetría o un escalonamiento a nivel regulatorio. En esto Europa puede, por supuesto, aportar mucho. Nuestras directivas de ciberseguridad, la NIS 1 y la NIS 2, la Ley de Resiliencia Cibernética, IDAS 1 y 2 también, son interesantes para tomar como inspiración, pero yo pienso que al final va a tener que ser cada país en su contexto el que va a tener que evolucionar un poco precisamente viendo las necesidades que ellos tienen. Lo que sí que es fundamental también a la hora de luchar en esta guerra cibernética o de ciberseguridad, que estamos viendo que está habiendo un aumento de cerca del 30% de ciberataques a instituciones públicas y privadas en los últimos años, es fundamental fortalecer las capacidades. Los centros de respuesta a incidentes cibernéticos son fundamentales. No todos los países los tienen y luego es necesario crear redes de compartición de información, entre otras cosas. Por supuesto, esto tiene que ir acompañado de una voluntad política que elabore leyes y que dé financiación, porque la ciberseguridad es extremadamente cara. O sea, y hay una dependencia bastante fuerte también. Hay situaciones de lock-in muy fuertes de ciertos productos de ciberseguridad. Por tanto, si no hay leyes aprobadas a nivel nacional que doten de presupuestos anualmente a estos centros de respuesta a incidentes, va a ser complicado realmente crear un paraguas conjunto contra ataques cibernéticos. Recién decía Manuel, hablaba de los programas también de formación. Y aquí, José, tengo la pregunta para ti porque nos la hace Andrés Ceballos desde Ecuador. Y aquí te lo pregunto en esa doble condición que tienes. Por un lado, de ser un representante de los ciudadanos en el Parlamento Europeo, pero por el otro lado, tú eres profesor, eres docente. Eres docente de esta universidad, de la UNIR. Y no quiero dejar de serlo. Por eso. Digo, a pesar de que nos toca estar ahí en el Parlamento Europeo, para mí es un auténtico placer, ¿no? El seguir en contacto con los alumnos todos los días. Claro que sí. Bien, nos pregunta Andrés Ceballos desde Ecuador, ¿qué papel pueden jugar las universidades y los centros de investigación en esta integración digital? Pues es un papel crucial, fundamental. Fijaos que estamos hablando con Manuel todo el rato de una mayor inversión en infraestructuras, en servicios tecnológicos, y todo pasa al final por una mayor capacitación. Porque al final es necesario, es imprescindible que todos los sistemas universitarios también sean capaces de compartir, ¿no? De compartir, de investigar juntos, ¿no? Además, nosotros, no es menor cierto que tenemos, estoy pensando en España, ¿no? Tenemos y somos, de hecho, ese gran puente, ¿no? Cultural a través de nuestro idioma, de nuestra lengua, que tanto y tanto y tanto nos une con toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, el poder compartir a través de nuestras universidades con nuestros investigadores todos estos avances y seguir creciendo, yo creo que es absolutamente fundamental, ¿no? Es decir, que nadie piense que el trabajar en una universidad, desarrollar con un nivel mínimo de investigación va a estar aislado o va a estar solamente circunscrito a su país. No, no, no. El espacio también de las universidades en su correlación de tú a tú, de igual a igual, por ejemplo, con todo el espacio europeo, yo creo que es fundamental. Yo a lo largo de mi experiencia también política, que tengo la oportunidad de estar representando en Europa por el mundo, cuando uno tiene relación con distintos países iberoamericanos, latinoamericanos, y ves también y compartes con otros profesores, ves que su nivel de investigación es muy importante, y el poder compartir todo ello, pues para el mundo académico al final es un lujo, es un honor, pero sobre todo también pensando en la labor que se hace desde la universidad, socializando todo este conocimiento y colocando en primer línea también a todos los investigadores latinoamericanos en el mundo, ¿no? Claro. Manuel, extiendo un poco también a ti la pregunta, ¿no? O sea, tú desde la experiencia también llevan adelante, o sea, estos proyectos que finalmente contribuyen a la formación y a la especialización, sobre todo de los agentes públicos, o sea, sobre todo de las personas que trabajan en el sector público, para que precisamente no solo estemos hablando de inversiones en infraestructura, sino también de esa tarea de gestión cotidiana muy vinculada al uso de la tecnología.
Sí, desde luego. O sea, es uno de los pilares de la cooperación española al final. La formación y la capacitación de profesionales es clave. Es clave para dar respuesta en este tema digital, en este mundo digital tan cambiante y en el que necesitas estar actualizado. Si no hubiera una formación adaptada y si no hubiera profesionales que vienen del sector académico o del sector público que puedan compartir esos conocimientos y desarrollar marcos educativos, no avanzaríamos para nada. En nuestro caso, realizamos distintos tipos de formaciones, pero es cierto que nos centramos mucho en lo que son los intercambios de igual a igual. Al final, no solamente se trata de explicar cómo funciona un aparato tecnológico, que también, sino también de cómo se utiliza y qué implicaciones tiene su uso a nivel transversal, lo que decíamos antes, a nivel de derechos, de privacidad, a nivel un poco de economizar gastos. Yo creo que es importante que los propios profesionales del sector público, que están acostumbrados ahora en algunos países europeos más a trabajar con ciertos desarrollos, sean los que compartan la experiencia y a la vez aprendan de la experiencia de los colegas latinoamericanos. Por tanto, la educación o la formación tiene que ser académica y también de público a público también. Manuel Lluvero, Project Manager de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas, muchísimas gracias por estos minutos en este Foro UNIR. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, José, y bueno, como siempre, tenerte es un placer y compartir, además en esta doble función, ¿no? De ser un parlamentario, pero también de ser un docente universitario en UNIR. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vamos a encontrar nuevamente en el próximo foro que todos los meses hacemos aquí en UNIR junto a ti. Así será, Jorge. Es un auténtico placer, como siempre. Un placer. Muy bien, y nosotros vamos a continuar porque hemos hablado recién, esta conclusión, hablamos de la formación, ¿no? Esa transformación digital que está atravesando el mundo obviamente requiere de que los perfiles de los profesionales no solamente se adapten, sino también vayan reconvirtiéndose a través de la adquisición de nuevas habilidades, de nuevos conocimientos. Así que vamos a hablar de cuáles son esas oportunidades para formarse, para especializarse, no solamente para aquellos profesionales que vienen del ámbito de la ingeniería o de la tecnología o de la informática, sino también cómo trabajar en tecnología, en inteligencia artificial, cuando se viene de otras áreas, ¿no? Las finanzas, los recursos humanos, el marketing, la publicidad. De eso vamos a hablar en solamente 30 segundos. Quédate con nosotros. Enseguida continuamos en este Foro UNIR. Muchísimas gracias y seguimos en este foro donde hablamos de la integración digital de América Latina y esas lecciones del mercado único europeo. Hemos tenido dos invitados especiales con los que hemos estado desarrollando también con las preguntas del público todo lo que América Latina también puede aprender de las experiencias en Europa para trabajar en ese proceso de integración. Pero tenemos ahora a nuestro invitado especial. Nos está acompañando Jorge Torres, que es el director de ESIT, la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. Jorge, bienvenido, qué bueno tenerte aquí. Muchas gracias. Jorge, con los invitados que nos han acompañado hasta hace minutos nada más, estuvimos hablando sobre esas oportunidades que tiene el mercado de América Latina. La mayor parte de nuestro público que nos está viendo es de allí. Tenemos gente de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile. Me gustaría preguntarte un poco, a partir del análisis que ustedes realizan, hablar un poco de esas oportunidades también profesionales que hoy
ese sector de la tecnología y en esa oportunidad también de formarse y de especializarse dentro de las maestrías que tiene, por ejemplo, UNIR, ¿dónde están también esas oportunidades laborales para los profesionales? Desde luego. Bueno, nosotros, como sabes, hacemos un marcaje personal a cómo evoluciona, por una parte, la transformación digital de las empresas. En América Latina, desde luego, también están haciendo esfuerzos importantes las empresas para poder integrar estas tecnologías para hacer más eficientes sus procesos, para mejorar su relacionamiento con los clientes y ser competitivos. Desde luego, todas estas tecnologías, cuando nos referimos a la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, el gobierno del dato, la ciberseguridad, requiere perfiles altamente especializados que vienen del mundo de la informática para poder atender todos esos perfiles. Y también hay la necesidad de poder integrar profesionales en otras disciplinas que conozcan esas tecnologías. La transformación digital prácticamente se da en cualquier sector, incluso en el sector público, y que requieren tanto informáticos especializados en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en la gestión del dato, pero también otros perfiles que conozcan los sectores, el sector financiero, la industria, la manufactura, el marketing, las ventas, y que desde luego esto hace que esos perfiles que provienen de otras disciplinas necesiten formarse para poder acompañar a las empresas en este proceso de transformación digital. Jorge, hay expertos, especialistas, que dicen que la irrupción de la inteligencia artificial puede, por ejemplo, compararse con lo que significó el lanzamiento del iPhone en el año 2007, ¿no? Como cuando sale el iPhone, cambió la forma de conectarnos, todo se volvió portable, ¿no? El teléfono celular se convirtió en un centro de entretenimiento, de información, de trabajo, etc. La pregunta que tengo para hacerte es cómo también esa gran irrupción de la inteligencia artificial ha llegado a la formación también en una universidad como UNIR y sobre todo además en titulaciones como el máster naturalmente en inteligencia artificial. Pero no solo en eso, sino también cómo los propios estudiantes hoy trabajan con la inteligencia artificial al momento de formarse y especializarse. Bueno, como es lógico, casi todos los sectores, entre ellos la educación, se está transformando. Para nosotros en la universidad ha sido una posibilidad también de integrar la tecnología, la inteligencia artificial, para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de nuestros programas, cada día incorporamos conocimientos de inteligencia artificial que ellos requerirán cuando se enfrenten al mundo profesional. Pero también la institución utiliza dichas tecnologías para poder mejorar el servicio educativo que proporcionamos a los estudiantes, a través de la supervisión de contenidos, a través de la mejora de estos contenidos y, sobre todo, propiciando una experiencia favorable para el aprendizaje de los alumnos. Esto, desde luego, no es sustitutivo, como en casi todos los casos, de la labor que hacen los profesores, porque al final somos quienes nos responsabilizamos del aprendizaje que tienen los alumnos. Pero sí somos muy conscientes que el alumno, dentro de su proceso formativo, tiene que incorporar estas tecnologías, como anteriormente era la calculadora, después el Internet, después otras herramientas y, desde luego, la inteligencia artificial como parte de sus herramientas de trabajo. Esto creo que es muy importante porque muchos de los títulos que tenemos en la universidad incorporan, como parte de la formación de esas disciplinas, contenidos relacionados con la inteligencia artificial. Bien. Queremos decirle a toda la gente que está conectada que les estamos compartiendo un enlace a través del chat. En este enlace se van a encontrar toda la propuesta y la oferta de maestrías de UNIR, justamente en inteligencia artificial, en dirección y gestión de tecnologías de la información y varias otras titulaciones para aquellos profesionales que, en caso de tomar la decisión de dejar sus datos, los van a llamar desde UNIR, un experto de UNIR, un asesor de UNIR, se va a poner en contacto con ustedes y les va a brindar toda la información sobre la titulación que tengan interés, pero con un agregado importante, y es que
por estar inscritos en este evento, si finalmente toman la decisión de matricularse, van a contar con un descuento especial y exclusivo que es adicional al que tengan. Y ahí quiero preguntarte, Jorge, tú decías algo recién al comienzo. Uno piensa muchas veces que todas estas maestrías están básicamente orientadas a aquellos que han estudiado carreras la carrera de ingeniería, ¿no? Pero decías en la primera parte, claro, hay otras especializaciones, el ámbito de las finanzas, el ámbito, digamos, de los recursos humanos. O sea, también hay otros profesionales que pueden hacer un máster en ESIT, en UNIR, sin ser ingenieros. Desde luego, hoy las empresas, las industrias, los diferentes sectores requieren especialistas en tecnología. Y no solo perfiles que provienen del mundo de la tecnología, sino personas que estén formadas en las actuales tecnologías. Pueden provenir de otras disciplinas. Por dar un ejemplo, es probable que hoy en día en el sector financiero, como decíamos hace un rato, se encuentren profesionales que vengan del mundo de la ingeniería industrial, de la economía, de las finanzas, y que tienen experiencia pues, en mercados bursátiles, mercado de valores, temas de hipotecas, ¿no? Análisis de riesgos, y que ellos seguramente al poder aprender sobre las tecnologías de la información y concretamente la inteligencia artificial, la ciencia de los datos, podrán abrirse puertas importantes porque este es uno de los sectores en donde está invirtiendo grandes cantidades de dinero para poder incorporar estas tecnologías. Nosotros en la universidad tenemos títulos para diversos perfiles profesionales y sobre todo aplicando estas tecnologías en diferentes sectores. Inteligencia artificial para el sector financiero, ese es un caso muy concreto. Otro título que es muy importante para nosotros es inteligencia artificial para la industria de manufactura, es decir, hay ingenieros industriales y otras ingenierías que hoy en día se encuentran trabajando en ese sector, en el sector industrial y requieren conocimientos de IA para poder mejorar procesos de producción, cadena de suministros, sistemas de distribución, mantenimiento predictivo, que son problemáticas reales que el sector industrial y la manufactura hoy en día está teniendo. Y por tanto, esta formación en inteligencia artificial aplicada a ese sector es relevante, ¿no? También el mundo del marketing y las ventas hoy en día aplica mucho la inteligencia artificial para segmentar un cliente, para orientar su publicidad, para personalizar activos digitales, y esto a través de la inteligencia artificial. Pues también tenemos un programa que está orientado para estos perfiles. Aquí es una cosa también importante decir, que nosotros formamos en inteligencia artificial con la profundidad a estos perfiles sin la necesidad de contar con conocimientos de programación. Es decir, lo hacemos contando la inteligencia artificial, los modelos de aprendizaje máquina, deep learning, procesamiento de lenguaje natural, utilizando tecnologías libres de código, no code, o de muy bajo necesidad de programación. Esto lo que hace es habilitar a perfiles que hoy están requiriendo las empresas, y que esto puede ser una ventana de oportunidad para estos profesionales. Por otra parte, tenemos también títulos que están orientados a perfiles técnicos, ¿no? En nuestro máster de inteligencia artificial, que nos enorgullecemos de este título, porque es un programa con un alto rigor y una alta profundidad para aquellos que desarrollan la tecnología de base. Y esto está orientado a la gente que estudia informática, sistemas computacionales, matemáticos, gente que estudia estadística, telecomunicaciones, que quieren profundizar y especializarse en esta disciplina. También hay títulos que están dirigidos a la gente de tecnología y de otras ingenierías que requieren tener un conocimiento estratégico del uso de la tecnología, ¿no? La gestión de tecnologías de información, gente que son responsables de diseñar una estrategia de transformación digital de las empresas y requieren esta formación. También tenemos otro máster universitario muy interesante, que es el de transformación digital a través de la tecnología disruptiva. Cuando hablamos de la tecnología disruptiva, es todas estas tecnologías que están cambiando de forma exponencial a la sociedad, ¿no? Y nos referimos a la inteligencia artificial,
la ciencia de los datos, el Big Data, la ciberseguridad, blockchains. Y este título de transformación digital a través de estas tecnologías es un máster muy transversal que está orientado no solo a conocer las tecnologías, sino también la estrategia que las empresas requieren para poder transformar digitalmente las compañías. Bueno, a ver, la información que nos has dado ha sido muy amplia, pero queremos recordarle al público que en ese enlace que les hemos compartido, allí pueden entrar y ver cada uno de los detalles de las titulaciones de estas maestrías de UNIR. Última pregunta, Jorge. Tenemos, como decíamos al comienzo, tenemos gente de varios países de América Latina. Muchos preguntarán, vale, pero yo estudio este máster en UNIR, en Europa, en formato 100% online, y estas titulaciones las puedo convalidar luego en mi país. Estoy en Perú, estoy en Colombia, estoy en Ecuador. Desde luego, nuestras maestrías, nuestros másteres universitarios son programas oficiales reconocidos por la acreditadora a la que nosotros tenemos aquí en España, ANECA, y todos nuestros estudios son reconocidos en otros países, ¿no? A través de los acuerdos de la Haya, que pueden ser reconocidos en Ecuador, en Colombia, en México, y esto desde luego pues son programas de alta calidad académica y desde luego son reconocidos en esos países. Muy bien. Jorge Torres, director de ESIT, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos este panorama amplio y todas las oportunidades que hoy tiene un profesional que desea formarse y especializarse en aspectos como inteligencia artificial, ciberseguridad, etcétera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y nosotros así llegamos al final de este foro. Te queremos agradecer la participación, las preguntas, todo este rato que has compartido junto a nosotros. Y nos despedimos pidiéndote dos cosas. La primera, en el momento que termine este foro, cuando te desconectes, te va a aparecer una encuesta. Te agradecemos, si te ha gustado el contenido, si te ha gustado este foro, que nos dejes tus respuestas. Son 5 segundos nada más. Y por último, te invitamos a ver este cierre que es el momento de la titulación, el momento en que la gente vive ese instante en que recibe su título aquí en UNIR en la ceremonia de graduación. Te va a gustar. Muchísimas gracias. Nos encontramos muy pronto. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy, muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.